Hola amigos, qué bendición para nosotros estar nuevamente con un tutorial paso a paso. Esta vez le traemos esta propuesta. Vamos a hacer decoupage, pero en una forma diferente, con una técnica mixta donde vamos a tener varias en un solo proyecto. A continuación veremos el paso a paso. Bueno, vamos a trabajar sobre un bastidor, esto de tela. Voy a enseñárselos. Este bastidor ya yo le he dado una capa ligera de pintura blanca. Esto con la finalidad de que me selle los poros, ¿verdad? Porque esto absorbe mucho. Número 2, vamos a necesitar esténciles a los que tengamos. No necesariamente tiene que ser uno como este o como este. El que tengamos, porque lo que necesitamos es darle textura a nuestro lienzo. En este caso voy a poner de este a los 3 lados y un pedacito de este. Vamos a utilizar la pasta que siempre hemos dicho, puede ser el enduido, el gesso o pasta moldeable, según donde nos encontremos y según la marca que tengamos. De hecho, esta pasta la vamos a tener paso a paso para que usted la realice desde su casa y no tenga problema en ver qué consigo para hacer eso. Ok, bien, sencillo. Con una espátula yo voy a venir a ubicar, voy a hacerlo a este ladito para que quede mejor. Lo que yo quiero es dar textura, diferentes texturas a mi lienzo, como decía. No tiene que ser tan parejo como en otras ocasiones porque la textura que busco es uniforme. Ok, listo. Levanto. Limpiamos estos pedacitos que se nos salió y ahora hago un ladito este y voy a realizar este otro. Lo bonito de esto es que con la pintura nos va a resaltar y queda hermoso. Ok, y aquí tenemos seco lo que hemos aplicado en pasta, ¿verdad? Bien bonito quedó. Ahora viene lo más bonito, lo que a mí me gusta y quiero compartir con ustedes, que es los recortes. Recuerden, y siempre hago mención en eso porque nos siguen llegando preguntas, inquietudes, que eso es lo que más nos gusta de todo esto. Sí, que ustedes no se queden con dudas. Agarrar un pedazo de papel, recortarlo y pegarlo y luego barnizarlo, eso es la definición de lo que hacemos en decoupage, ¿verdad? Entonces, lo que usted agarre, tela, papel, lámina, servilleta, ¿verdad? Papel de regalo, y lo pegue, lo recorte y lo pegue, estás haciendo decoupage. Entonces eso es lo que vamos a venir a hacer ahora y quiero mostrarles. Yo tengo aquí unos, yo les llamo mini block, ¿verdad? De estos que se utilizan para hacer tarjetería y demás, y yo agarro pedacitos para realizar mi proyecto. Quiero que veamos aquí el proyecto y yo tengo pedacitos. Incluyo pedacitos en mi proyecto, ¿sí? Tengo también las hojitas que hemos utilizado en otros proyectos de papel viejo, que en este caso me gusta por las letras, ¿sí? Por las letras que me va a dar este resultado, pero en realidad el color se pierde con el color que vaya a utilizar de acrílico. Tengo otro pedazo de recorte
que esto es de esta otra lámina, por ejemplo, que en esta lámina de papel yo recorto las rosas, que son las que están en la imagen, ¿sí? Y como me sobraron estos pedacitos, los incluí. No se desperdicia nada. Tenemos lo que son los sellos, inclusive aquí tengo un poquitito de un emplomador que pusimos para resaltar un poquito de unas flores que traía la imagen que ustedes están viendo. Otra técnica adicional que vamos a hacer es esta, que es la de transferencia, que ya yo la tengo preparada para que vayamos avanzando. Pero bueno, vamos a empezar a recortar. A mí en lo particular me gusta hacerlo con las manos. La tijera lo deja muy montado para mi gusto, ¿ok? Entonces yo vengo, en este caso este papel me gusta mucho, los colores, y voy a recortar, ¿sí? Intento que si me queda el corte que trae, ¿sí? Buscar que quede, en este caso pierdo este filo y lo marco de este lado. Les voy a mostrar algo por aquello de los papeles. Esta es la imagen que yo voy a utilizar. Ya esta imagen yo la he impermeabilizado con el producto para decoupage. Hay, según la marca, hay uno especialmente para hacer transfer, pero para mí es el mismo resultado que el que utilizamos para pegar el decoupage. No tenemos que estar utilizando muchos productos a la vez. ¿Dónde saco estas imágenes? Quiero mostrarles. Aquí tengo esta otra que me gusta montones. Estas, como ustedes ven, son hechas por impresora. Aquí tengo estas que son un amor. Son hechas sacadas en la impresora láser para que no tenga problemas a la hora de aplicar el producto y vayan a correrse la tinta. Luego, con las florcitas que vamos a utilizar, igual vamos a sacar del internet, más que tengo varios. ¿Ves? Aquí usted saca lo que necesite. Quiero ir mostrándoles estas imágenes porque estas imágenes va a ser del proyecto que viene. Ve, aquí tengo esta misma que vamos a hacer. Este es un proyecto que vamos a realizar con esta técnica de arte terapia para que vayan utilizando o buscando sus imágenes favoritas para el video próximo. Ok, voy a hacer esto a un ladito. Quiero que vean aquí, por ejemplo, ella viene así en blanco y negro y yo le he dado un poquito de color muy sutil. Esta imagen viene para este lado, ok. Yo ahorita voy a recortar, pero eso lo hacemos luego. Entonces este papel me va a calzar, todos estos pedacitos me van a calzar. Ya yo tengo idea o montado dónde va la imagen. De ahí en adelante todos los papeles y todas las cositas que vamos a agregar va a ser importante. Entonces este papelito recorto otro por acá, ¿sí? Voy a recortar este otro, voy a darle una forma X para ponerlo. Ok, este no me sirve, este otro sí.
Ok, bien. Tengo producto que el que usamos para decoupage. Ya que yo he pegado los pedacitos de los recortes de lo que yo quiero pegar. Lámina decorativa, papel y este que les mostré hace un ratito. Yo aquí ya tengo recortada mi imagen. Lo que quiero es mostrarles nada más es producto para el decoupage. Voy a pasar sobre nada más, sobre la lámina. ¿Cuántas veces? En mi caso, según mi producto, yo lo hago 3 veces. Ok, dejo secar. Cuando ya está seco, vuelvo a aplicar, pero esta vez lo hago de esta forma, una vertical y otra horizontal. La tercera, cuando ya esto está seco, me va a quedar así. Entonces, la tercera capa es esta. Y esta tercera capa la voy a poner que me quede en todo la imagen. Algo importante para las que están aprendiendo esta técnica, nunca debe ir aquí, porque esto me va a impermeabilizar. Recuerden que el producto que yo utilizo, este gel, impermeabiliza. Entonces me va a impermeabilizar la imagen y ya no voy a poder hacer el segundo paso. Bueno, ya aquí hemos pegado. Vean, algo importante que yo tengo que tener claro. Ven aquí, se está levantando. Entonces yo vengo, me ayudo con algo y aplico producto. En esto cuesta un poquito, así que hay que llenarse de paciencia. Y aplasto. Esto tengo que sacarle todas las burbujas que se hacen, que no me quede nada. A veces queda un poquito, pero bueno, intentando que no pase. Como esto no tiene soporte abajo, cuesta un poquito que quede bien, pero nos vamos ayudando. Todas las burbujas tenemos que ir sacándolas, ¿ok? Y así lo vamos a dejar que seque. Quiero que vean esta parte. Ya yo iba adelantando un poquito. Nos mojamos los dedos. Estos 2 dedos son los que van a trabajar. Mojo y voy dando circulitos y vamos sacando. Vamos sacando el papel. Vea que yo lo hago. Siempre trato de hacer este encima de ese porque este dedo tiene mucha presión y la idea es hacerlo suave y no se nos vaya a romper. Y sigo pasando, no empapo. Yo he visto que hay algunas compañeras que les gusta mojar mucho, pero en mi caso yo trato de, conforme voy avanzando, voy mojando. Aquí tengo ya totalmente quitada la estopa o el papel, ¿verdad?, que trae la imagen arriba. He pegado las flores igual con el producto para decoupage. Anteriormente, antes de pegarlo, le he pasado una manita sobre la lámina para impermeabilizar para lo que vamos a hacer. Aquí tengo mi paleta, 3 colores. Y ven, esto blanco es barniz, en este caso es brillante, lo que utilizamos para sellar. Lo he puesto porque esto me va a dar, hacer que la pintura quede translúcida. Entonces vamos a revolver, vamos a ver que quede bien uniforme las 2 cositas y elimino un poquito el excedente. ¿Okay?
voy a aplicar nada más un poquito de agua. ¿Ok? Y vamos a ir dando color y vamos a ir viendo. ¿Ok? Ya que hemos dado esta parte, quiero que decirles que es jugar. Vamos a tomar 2, 3 colores máximo y vamos a jugar, ¿sí? Con la paleta de colores que hemos escogido y darle por todo lado, revolviendo sin limpiar el pincel, ¿verdad? Vamos a darle movimiento a todo el cuadro, respetando la lámina del diseño que tenemos, ¿verdad? Y algo importante es acá, la lámina va a dar el realce al resto del cuadro. Obviamente no se les olvide esta parte de acá para que se termine de cerrar el cuadro, ¿verdad? Puede ser como en este caso, yo lo hice con el mismo color que estaba utilizando, o bien un color más oscuro para darle un bonito acabado. Hemos hecho tomar el pincel con un poquito de pintura blanca y lo hemos pringado, salteado, ¿verdad? Y luego lo hemos limpiado para darle este acabado. Ya ahí, ¿verdad? Aquí tenemos otro y es nada más de empezar a practicar, ¿verdad? Dicen por ahí que son las horas de práctica lo que hace la diferencia en nuestros proyectos. Con esto hemos concluido. Lo que queríamos es que usted se anime, realice estos lindos cuadros con las cositas que tenemos en la casa para aprovechar, ¿verdad? Y aprender. Como siempre, para nosotros es un placer que ustedes nos acompañen. Día a día hemos ido creciendo, por lo tanto queremos agradecerles. Compartan los videos para que más señoras se nos unan y aprendan y disfruten de todo eso que es sin moldes, sin patrones, con lo que tenemos en la casa. Muchas gracias y nos vemos en el próximo tutorial.